Ok, vamos a hablar en el día de hoy de los conceptos erróneos de la espiritualidad por la influencia de las religiones y lo que erróneamente han conceptualizado como lo que es ser consciente o espiritual. Vamos a hablar específicamente del concepto erróneo de Cordero de Dios, que en el lenguaje religioso cristiano es ser sumiso, obediente, un corderito manso y dócil. Vamos a hablar de lo que auténticamente significaba la frase Cordero de Dios hace 2000 años atrás y más también, como un sincretismo que los hebreos tuvieron del antiguo Egipto. Por tanto, para poder saber lo que realmente significa la frase Cordero de Dios, hay que remitirse al antiguo Egipto. Por ejemplo, ¿sabían ustedes que la palabra amén tan mencionada en la Biblia es una palabra sincrética que los hebreos heredaron del antiguo Egipto? ¿Sabían ustedes qué significa amén en el antiguo Egipto? Esos son los compratos de la gran enciclopedia de la egiptología, que es un libro muy hermoso que escribió la catedrática española Elsa Castel, que ella fue directora del Centro de Estudios del Antiguo Egipto allá en España. Es una eminencia. En este libro yo encontré el significado verdadero en egipcio antiguo de lo que era la palabra amén. Y amén es el gran Dios en el antiguo Egipto. Es el gran creador del universo, el oculto, que traducido al griego es Amón. El nombre actual con el cual conocemos al dios Amón del antiguo Egipto no es más que la traducción al griego de la palabra original en egipcio, que es amén. Y el concepto de amén es un concepto muy hermoso que es bastante cercano a lo que es el concepto de Dios de Spinoza. Para no extenderme el video, les puedo recomendar que busquen en la red el concepto de Dios de Spinoza, que hay que compartía también Albert Einstein y muchos grandes científicos de la humanidad y hombres de conciencia y de culto consideran que es el concepto más adecuado para describir en la actualidad a lo que es el verdadero Dios o el creador del universo. A su vez, este Dios Amén o Amón, que es el gran Dios de la cultura del antiguo Egipto, se representaba con el símbolo del carnero. Y el carnero es el padre del cordero, o mejor dicho, el cordero es el hijo del carnero. De la misma manera que en el antiguo Egipto hay deidades que se simbolizaban con cualidades espirituales de los animales, como por ejemplo Horus, el halcón, Tot es el ave ibis, Amón, su gran símbolo, entre otros que tiene, es el carnero. Hay varias relieves en varios templos del antiguo Egipto donde se representa a Amón con cabeza de carnero, como por ejemplo en el templo de Bon en la capilla de Adhalamani. ¿Okay? Hay una clásica representación del dios Amón con cabeza de carnero, cuerpo de hombre con cabeza de carnero. De igual manera, en otros templos egipcios hay diversas representaciones de Amón como una esfinge con cabeza de carnero. Son famosas las estatuas, por ejemplo, que hay en el paseo del templo de Karnak, que son estatuas de Amón o de Amón-Ra, que son esfinges con cabeza de carnero. ¿Okay? Por tanto, si amén tiene como simbolismo, amén o amón, tiene como simbolismo un carnero, quiere decir que en la cultura de los hebreos, como herencia del antiguo Egipto, como herencia indirecta, como herencia de Moisés, que a su vez tuvo una gran influencia del antiguo Egipto y todo esto lo heredó a el pueblo hebreo, ellos cuando decían a Jesús el Cristo, le decían, ahí viene el Cordero de Dios, realmente lo que quería decir esa frase es, ahí viene el carnero, el cordero o el hijo de Amén o el hijo de Amón, el gran Dios.
la frase el Cordero de Dios no es otra cosa que decir el que es único en su género o el que es unigénito o el unigénito de Dios. Una de las tantas formas en que los antiguos hebreos se refieren al concepto de la divinidad de Jesús era el estado ese de unigenia o el estado de ser uno con Dios Padre o el creador de todo lo que es. Y una de las formas de decirlo es el Cordero de Dios, que es el Hijo del Carnero, amén o amón. ¿Okay? Por tanto, la frase el Cordero de Dios no es la falsa interpretación religiosa, cristiana o católica de ser un hombre sumiso, obediente, que se deja dañar por el prójimo como parte de un falso concepto de lo que es la espiritualidad. La figura de Jesús es Cristo, y pongo un pasaje muy hermoso de la Biblia donde se demuestra que Jesús es Cristo no era ningún cordero manso, ni era ningún sumiso, ni era ningún sometido. Era un hombre con tremenda valentía, con tremendos huevos, era un hombre con mucha dignidad y con mucho amor propio. Y hay un pasaje clave en los evangelios donde se describe una acción o un acto que hizo Jesús el Cristo que nada tiene que ver con el concepto de ser un cordero sumiso y obediente, como lo malinterpretan las religiones cristianas y católicas. Y es el famoso pasaje donde Jesús se enfrenta a la corrupción de su época y donde expulsa a unos comerciantes de un templo porque se cuenta que estaban actuando en corrupción y estaban afectando el bien común. Y como un hombre de dignidad, como un hombre de amor propio, actuó valientemente y él solo los expulsó a todos. Y es el pasaje, por ejemplo, que sale en Mateo 21, 12 al 13, donde dice: Jesús entró en el templo y echó allí a todos los que compraban y vendían. Volcó las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas. Y les dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración, pero ustedes lo están haciendo cueva de ladrones. ¿Creen ustedes que un hombre que actúa así es un hombre manso? ¿Es un hombre sumiso? ¿Es un hombre obediente? No. Jesús el Cristo sí realmente es un ejemplo de lo que es la verdadera conciencia y la verdadera espiritualidad a seguir para todos nosotros. Pero esta forma de actuar de Jesús el Cristo no es de un hombre sumiso, ni es de un hombre obediente, es de un hombre con dignidad. Y la dignidad es no dejarse dañar por el prójimo, ni tampoco dañar al prójimo. Pero si el prójimo te quiere dañar y te quiere afectar por cualquier vía que lo intente, el amor propio, la verdadera espiritualidad y la verdadera conciencia, como Jesús el Cristo obraba y actuaba en su época, era defenderse. Y sencillamente actuar con valentía, poner límites, como puso él a estos corruptos comerciantes, denunciarlos, porque es lo que realmente hace un hombre auténticamente espiritual, que no es el sumiso y obediente. Alguien puede decir que sí, Jesús era sumiso y obediente porque lo crucificaron y porque él hizo toda una crucifixión que fue muy, muy dolorosa y muy sufrida, pero realmente a él lo obligaron a la crucifixión, y fue un grupo de soldados, un pelotón de soldados romanos los que lo custodió hasta la crucifixión y lo crucificaron. Por tanto, él no pudo defenderse. Era imposible que alguien como él se defendiera de un grupo de soldados armados y que intentara un acto de heroísmo y defenderse de ellos. Pero que él no pudiese defenderse de ellos no quiere decir que sea un hombre sumiso y obediente, como mal interpretan las religiones, porque tienen la intención de formar hombres sumisos y obedientes a la voluntad del sistema, porque las religiones están creadas y concebidas, aliadas al sistema, para crear hombres sumisos y obedientes. Pero esa no es la enseñanza de Jesús de Cristo. Era un hombre con dignidad y con amor propio. ¿Y por qué este mensaje para la gente de Rosacén
y de grupos espirituales, porque estoy enseñándole a la gente de Método Zazen cómo defenderse de ataques energéticos, de ataques en el subconsciente, y que ustedes aprendan el arte de dignamente defenderse no quiere decir que ustedes están obrando en contra de la ley de Dios o en contra de la verdadera espiritualidad. Si alguien te quiere dañar, lo consciente, lo espiritual, es que te defiendas y te defiendas con dignidad. ¿Ok? Entonces, este mensaje del día de hoy. Me despido. Soy Mane Manero, el fundador del método holístico Zazen.